Pero bueno, ¿qué pasará con Doom? ¿Podrá mover Doom, este maquinote taiwanés con pantalla de tonalidades demoníacas? Muy buenas viejuners, bienvenidos a mi canal. ¿Qué os parece? Hoy os traigo una especie de Xbox Series X del pasado y de color blanca. Es una especie de torre de Mordor súper tocha. ¿Puede correr Doom un dispositivo como este? La verdad es que es un dispositivo raro, pero raro. Vamos a verlo, venga, vamos para allá. Por cierto, que sepáis que el amigo Armand no es un mito. Hay mucha gente que en redes sociales me está diciendo que el amigo Armand es una invención del youtuber viejuner, que no existe. Amigo Armand, por favor, saluda. Como veis, no tengo tres manos, es la mano de Armand. Vale, y el amigo Armand, aparte de grabarme en este vídeo, me ha traído este cacharrito que veis aquí. Que de cacharrito tiene poco. Fijaos, pesa muchísimo, lleva un asa. Parece una impresora con escáner multifunción de estas que se compran en el MediaMarkt, pero nada más lejos de la realidad. Estamos delante de un ordenador. ¿Y por qué lo digo? Fijaos, por este lateral tiene dos disqueteras, una de 3,5 y una de 5,25. Y por el otro lateral tiene más cosas interesantes que nos dan a entender que esto no es una multifunción. Tiene aquí una ranura para conectar pues, un teclado AT. Y por aquí, si abrimos la tapa, podemos poner tarjetas. Lleva una tarjeta de PC retro, lleva una tarjeta de sonido, una tarjeta de vídeo, lleva puertos serie, paralelo, etc. Como veis, esto es un ordenador. Debe ser de la época de los Pentium 486 más o menos. Y la verdad es que me ha sorprendido muchísimo la calidad. Está bastante bien, o sea, lo que es el plástico es muy robusto, está bastante bien, pero es curioso, no tiene marca. Es decir, no es Compaq, no es HP, no es IBM, no tiene marca, solo pone Made in Taiwan. Es como una especie de clónico, iba a decir chinaco, pero no lo he dicho, ¿vale? Un clónico taiwanés de los años 90. Y bueno, por el lateral no, por aquí por el frontal, fijaos, estas dos pestañas, si las movemos, sale el teclado, un teclado que es mecánico y es de bastante buena calidad, la verdad. Se conecta por el lateral con este conector que hemos visto. Y otra de las cosas que también nos ha llamado muchísimo la atención es por lo que hemos apodado esta máquina el PC Transformer. ¿Por qué? Fijaos, que esta palanca, si la pulsamos, queda liberada la pantalla y se puede abatir. Es curioso, es una especie de PC industrial raro. Por aquí tiene los tres LEDs, el de Power, el de Turbo y el de disco duro, para indicar cuando estamos escribiendo, leyendo en el disco. Aquí tenemos para graduar lo que es el brillo de la pantalla, que luego lo veremos, y el reset. Y bueno, luego lo veremos, digo eso porque, como siempre pasa cuando traemos una máquina aquí de segunda mano, esta máquina estaba estropeada y ya ha habido que repararla. Así que bueno, vamos a ver el proceso de reparación y qué le pasaba. Una vez destripada la máquina, como se puede observar, la placa base es de las primeras Socket 3 que vieron la luz. Incluso lleva socket para un coprocesador 487. No lleva slots VESA, ni soporta SIMs de 72 contactos. Es una placa de 486, pues un poco antigua, no es de las últimas. La frecuencia del procesador la determina el oscilador de cuarzo que veis. Es decir, no podíamos modificarla moviendo jumpers como pasaba en placas más actuales. Aunque no está estropeada, por precaución le hemos sustituido la pila de níquel cadmio que llevaba por esta pila de litio. Para ello soldaremos la batería que viene de fábrica y una vez retirada soldaremos este socket para la nueva pila de litio 2032 típica. Y la verdad es que con este pequeño cambio le hemos ahorrado cantidad de problemas a este maquinote friki taiwanés. Ya que lo habíamos desmontado, pues hemos aprovechado para limpiarle los cabezales de las disqueteras con alcohol isopropílico y después con un poco de grasa hemos lubricado pues las guías del cabezal. Pero ojo, falta el meollo del problema, el origen del mal funcionamiento del PC, que es la fuente de alimentación. La fuente tenía algunos condensadores de la marca Nichiton, los cuales son famosos por vomitar líquido electrolítico al cabo de años, destruyendo así las pistas de cobre de la placa. Por suerte en nuestro caso este problema no había sido todavía grave, no funcionaba la fuente, pero no se habían destruido pistas, así que aprovecharemos, retiraremos estos tres condensadores electrolíticos con el soldador y procederemos a limpiar la zona con vinagre común, vinagre de cocina. Por supuesto, con la ayuda de un cepillo de dientes viejo sanearemos la zona afectada. Hecho esto, montaremos la máquina y procederemos a probarla, pero antes os quiero mostrar algo. Como habéis visto, lo que le pasaba a la máquina era pues todo un clásico, ¿vale? Condensadores estropeados con el paso de los años. Una vez retirados y cambiados, pues ya tenemos la máquina guay. Vamos a abrirla un segundo. Bueno, antes de cerrarla, os voy a enseñar un poquito lo que es la máquina. Fijaos, aquí está la fuente de alimentación, aquí debajo va el disco duro y aquí están la parte de la placa base y las tarjetas. Fijaos que está todo, lleno de cables, o sea, no hay casi espacio, está súper aprovechado todo el espacio del interior de la caja. Entonces aquí en estos dos slots vamos a poner una tarjeta que venía, que era una tarjeta gráfica, que fijaos, es una Zenlabs 4000, es una tarjeta mítica dentro de las tarjetas ISA de la época. De hecho yo tengo un modelo posterior a este, un modelo un poco superior.
Y bueno, esta es la que le pondremos, la que ya llevaba la máquina, y además le pondremos esta tarjeta de sonido extra que no llevaba de serie, que es una Sound Blaster 16, que lleva chip Yamaha o PL3, que es una de mis preferidas. Entonces nada, vamos a meter la tarjetilla. Fijaos que el espacio está todo calculado para caber bien la tarjeta y tal. Está un poquito fuerte. Vale, ya está. Y ahora vamos a poner la tarjeta gráfica. Fijaos que lleva aquí un conector con unas pistas que parece como si fuera un slot pequeñito. Esto es una duda que yo tenía. Cuando teníamos tarjetas gráficas de esta generación, siempre tenían algunas de ellas este conector. Y yo me pensaba, pues no sé para qué será. ¿Será para poner un módulo extra? No. En esta máquina lo usaremos. Fijaos. Tiene un cable que se conecta aquí, ¿vale? Y esto lo que hace es conectar la tarjeta gráfica como si fuera con un cable VGA a la pantalla interna de lo que es la máquina. Es muy curioso. Opcionalmente también podemos conectar una pantalla externa por aquí. Luego lo probaremos. Fijaos. Tenemos aquí el espacio justo para poner la tarjeta, ¿eh? Ojito, a ver. Se encaja bien. Ya está, ya lo tenemos. Y nada, hecho esto, solo queda que atornillar las placas, encender la máquina y ver a ver hasta dónde puede llegar y si puede mover Doom o otros juegos. Antes de encenderla os aviso, hace un poco de ruido, y no porque el procesador lleve un ventilador, etcétera, porque hasta en una generación posterior de 486, los de X266 llevaban ventilador. En este caso lleva un 486 de X33 que no requería, entonces el ruido que hace la máquina es el disco duro y el ventilador de la fuente, ya veréis. Fijaos, le he puesto también aparte dos altavoces viejunos para escuchar la tarjeta de sonido. Y el sonido que hace es espectacular, Escuchad. Este es el conteo de la memoria RAM, lleva 8 MB de RAM. Y nada, una vez arrancado lleva 128K de caché, arranca el MS2, tenemos un menú de MS2 puesto. Y nada, una vez arrancado, arranca a una velocidad fulgurante, como podéis ver. Bueno, va bastante bien, la verdad. El disco duro que lleva es de 1 GB y bueno, va a una velocidad aceptable para lo que es esta máquina. En esta máquina podemos hacer cosas, como veis la pantalla es naranja y negra, ¿vale? Es una especie de tecnología, creo que este FT no es plasma, ¿vale? Como en ordenadores portátiles de la época pasaba. Y si cargamos Windows, es muy curioso ver Windows 3.1 anaranjado. Parece un Windows satánico, un Windows anaranjado rojizo, no sé. Es curioso. Aquí podemos jugar, por ejemplo, le hemos puesto un mouse también, que venía sin mouse. Como podéis ver aquí es injugable el buscaminas, o sea, no se ve apenas bien las bombas, nos van a matar en cualquier momento. Sí, me ha matado, cómo no. O podemos jugar también al solitario, de color naranja, satánico. Vamos a ver cómo se veía, por ejemplo, con Windows 3.1 un clásico era el Paintbrush. Bueno, la verdad es que la pantalla se ve nítida, al menos las letras. Yo creo que esta pantalla está orientada pues a usos empresariales o usos de maquinarias. A ver, vamos a dibujar algo. Bueno, no se ve del todo mal. Yo creo que de todas maneras, aunque no se vea del todo mal y las letras están bastante bien, son bastante nítidas, yo creo que esto al cabo de un rato de utilización debía dañar un poco los ojos, porque este color es un poco agresivo. ¿Qué más hay por aquí? Le hemos cargado de juegos, vamos a probar un juego que otro y vamos a ver cómo se veían en esta pantalla tan peculiar. La verdad es que esta pantalla cuando muestra algo que no es texto, como que hace cosas raras, fijaos. Con este juego de plataformas, el Jazz Jack Rabbit, el juego del conejaco verde, pues bueno, lo pone todo con tonos naranja, obviamente no tiene color esta pantalla. Y la verdad es que no le favorece demasiado al juego. Ciertos colores se confunden con otros y se ve todo un poco confuso. Con un juego más básico gráficamente como Pac-Man se ve un poco mejor. Al haber muchas líneas y no tener colores variados, sombras, etcétera, pues bueno, no se ve del todo mal. Pero ojo, si quitamos la luz, aquí hay un gran cambio, se ve muchísimo mejor. Como veis, la luz ambiente no le hace ningún favor a esta tecnología de pantalla demoníaca. Aún así, probando un juego como Xenon 2, ojo porque me he dado cuenta de algo. Aunque la pantalla no se ve bien en según qué casos, no tiene efecto ghosting. Un efecto que en muchas pantallas de portátiles retro pues se nota muchísimo y hace muy molesto jugar a juegos como este de naves. De hecho, me ha dado por probar la otra salida que lleva la tarjeta de vídeo y le he conectado una pantalla CRT, una VGA, y se ve muchísimo mejor, está claro. Lo que sí que es cierto es que se nota un poco de delay entre la imagen de la pantalla naranja y la del CRT, cosa la más de curiosa. Otra prueba que hemos hecho es el Duke Nukem 3D y bueno, como veis es un desastre. Aparte de verse fatal, en un 486 de X33 como este, a pantalla completa, pues no puede moverlo perfectamente. Pero bueno, ¿qué pasará con Doom? ¿Podrá mover Doom, este maquinote taiwanés con pantalla de tonalidades demoníacas?
Pues como veis se ve bastante mal Doom en esta pantalla, aunque sí que es cierto que cuando apagamos la luz se ve un poco mejor y sobre todo se ve mucho más demoníaco que en una pantalla normal. Como veis se puede ejecutar Doom, pero a pantalla completa y con el máximo nivel de detalle pues bueno, no lo mueve súper fluido, aunque es más o menos jugable. Como ya os mostré en el vídeo aquel que hice, que os dejo aquí arriba, para mover el primer Doom de MS2 a 60 FPS necesitamos como mínimo un 486 a 100 MHz o a 133. Pero por supuesto no tendremos el aroma demoníaco de la pantalla de este cacharro taiwanés. Venga, Bijuners, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, Lucas.